Hola clase, gracias por tomarse el tiempo de revisar la clase que teníamos programada para el día martes. Vamos a revisar el tema que estaba programado y con el cual damos inicio al aspecto teórico del proyecto de la práctica. Vamos a estar hablando del aprendizaje y la enseñanza situados. Quiero iniciar el video y que me acompañen a repensar un poco el título de la lección de la mano de estas imágenes. Imagen número 1, vamos a analizar los condicionantes o los elementos que están moldeando una práctica educativa aquí. Imagen 2, ¿cuáles son los elementos que están condicionando una práctica educativa? También la pregunta es a la inversa. ¿De qué elementos se vale, en este caso el profesor, o acá la profesora, para hacer la práctica? Imagen número 3. Estamos repensando la idea, la enseñanza y el aprendizaje situados. Quiere decir, no es lo mismo que delimitados. Situados es con un propósito específico y sobre todo siendo realistas o haciendo eco a un entorno que está enfrente de nosotros, o sea, a la realidad. Imagen número 4. ¿Cuáles son esos condicionantes? Imagen número 5. Lo que todas estas prácticas tienen en común es un proceso de enseñanza situado. Quiere decir que son amigos, han hecho las paces y se encontraron a mitad de camino con la realidad que está frente a ellos. Quiere decir que hay una enseñanza que se está brindando, que ha digerido, en este caso pues, el maestro o la maestra, ha digerido las circunstancias en las que está. Y quiere decir que hay una enseñanza que también se está dando, un aprendizaje que se está dando en cada uno de estos alumnos. En este caso en esta no aparecen, pero también esos alumnos han hecho las paces y están obteniendo una enseñanza mmm, derivada de una situación real y de una necesidad real. Aquí, ¿cuál es? La necesidad es permanecer en casa, no contraer un virus. Aquí, ¿cuál es? Pues el cierre de una escuela tal vez y lugares remotos de vivienda. Aquí, ¿cuál es el reto? Pues es una educación inicial, requiere movilidad, requiere actividad física, requiere interactuar, requiere acercamiento. Aquí, ¿cuál es? Pues es una educación para adultos, es una educación que interfiere a lo mejor en una rutina, en un sistema de trabajo. A lo mejor requiere de una instrucción un poco más detallada. ¿Y aquí cuál es? El entorno, las condiciones, la falta de estimulación visual, por ejemplo, puede ser. Viéndolo desde el aspecto de la docencia, pero ustedes pueden verlo en la cara de los niños, que eso da exactamente igual. Cuando hablamos de aprendizaje y de enseñanza situada, nos remontamos entonces a estas teorías de aprendizaje que son las más relevantes y las que tienen mayor presencia desde algunas décadas hacia la actualidad.
Y partimos sobre estas tres, sobre la psicología cognitiva, sobre el conductismo y el constructivismo. El constructivismo ya sabemos que lo identificamos con la palabra Piaget. Brunner tuvo ahí sus contrapunteos con Piaget, pero Piaget es el quien en la década de los 70 llega a decir que el aprendizaje se da a partir de una construcción, de revisar cómo trae el rompecabezas tu alumno mentalmente y que tú sepas cuál es la pieza que mejor te conviene mover, que mejor te conviene quitar o sacar una pieza que no iba ahí, por así decirlo. El conductismo pues es el más viejito de todas estas teorías del aprendizaje, de todas estas metodologías, porque el conductismo viene basado en estos ideales de gobernación, estos ideales de dominio sobre el individuo, y era prácticamente un ejercicio de replicar, un ejercicio de estandarizar y un ejercicio de producir todo el tiempo. Derivado del conductismo también se abre espacio el método, hablando de la enseñanza del inglés, el método más antiguo en la enseñanza del inglés que ha sido, pues, no el método natural, pero el método de la traducción. De ahí viene también en cuanto al enfoque del conductismo, una parte totalmente lineal de equivalencia, abordar un idioma como equivalencia y entender o más bien establecer o forzar a que la equivalencia de un fonema en el idioma español va a tener la misma equivalencia de un fonema en el idioma inglés. Entonces, un enfoque bastante cuadrado. Saltan a la vista palabras como Watson y Skinner, que las revisamos nosotros en el semestre pasado con el curso cuando analizamos la investigación-acción y de dónde venían todas estas escuelas. Luego viene la psicología cognitiva, que esa se inicia en 1950, y aquí es donde ya viene la parte de la cognición, pero los psicólogos empiezan a meter su cuchara en la parte educativa, donde dicen que el proceso educativo, el proceso de enseñanza desde un aula, es resultado de muchísimos estímulos, de muchísimas condiciones que el alumno ya adoptó, que va a adoptar durante su tiempo en la escuela y con el que va a continuar terminando su vida escolarizada. Esos son como que los primeros tres. Luego después viene otra teoría, otra teoría del aprendizaje que se basa en Albert Bandura, el aprendizaje social. Esta sugiere que nosotros, independientemente de una escolaridad, vamos a aprender y nos vamos a formar más por nuestras interacciones sociales. Luego viene el socioconstructivismo, que un señor apellidado Vygotsky se le ocurre complementar las ideas de Piaget y decir que el socioconstructivismo sí son estas piezas que tú vas a acomodar, que tú vas a mover, pero a ti maestro te dice, bueno, pues nada más pon atención, o sea, tú vas a mover las piezas en el proceso educativo, pero esas piezas se siguen removiendo y se siguen acomodando fuera del proceso educativo, o sea, en una familia, en una relación entre pares, en una sociedad, en una cultura, en un país, etcétera. Luego viene Garner con su idea de que no todos aprendemos igual, idea que permanece hasta la fecha para muchos de nosotros en la práctica, y habla de las inteligencias múltiples, la desarrolla en la década de los 80 y es donde se deriva todos estas maneras de aprender y estos sistemas integrados que cada uno de nosotros tenemos y que muchas veces no sabemos o nos vamos dando cuenta sobre la marcha, que somos personas más lingüísticas, que algunos de nosotros seremos más musicales, algunos de nosotros más espaciales, más intrapersonales, más interpersonales, pero que de alguna u otra manera en este proceso nos podemos acercar al mismo conocimiento. Y luego ya viene por último el aprendizaje experiencial, perdón, en este espacio, donde tiene mucho que ver el comportamiento social. O sea, la cotidianeidad va a dictar también una forma de ser, una forma de hacer cognición en la vida diaria. O sea, todos tus comportamientos, incluida tu escolaridad,
va a tener mucho que ver con lo que te pase, lo que te haya pasado. Una infancia traumática, un núcleo familiar inestable, ah, alguna enfermedad degenerativa, eh, cualquier síntoma social del que podemos ser nosotros presa, hablando de formar parte de una familia o de una sociedad. Esa sería la parte que hace eco a esto de Rogers, donde él dice que las experiencias que nos van tocando, estemos conscientes o no, van a marcar un trayecto cognitivo. Luego viene ya por último el aprendizaje y habilidades del siglo XXI, que esto ya lo retoman muchísimos departamentos de educación. Aquí hace la referencia para Estados Unidos, pero principalmente los establece la UNESCO, la UNICEF y la UNESCO en pro de estas habilidades ejecutivas y estas habilidades blandas para el siglo XXI, donde nos habla de la tecnología, del trabajo colaborativo y de poner atención al mundo real. El mundo real no es en un salón de clase, el mundo real es que pertenecemos a un sistema social que se está moviendo, que está cambiando y que demanda mucho de nosotros. Por eso ahora toma mucho auge la parte socioemocional, porque nos sabemos como engranes, como integrantes de un sistema familiar, de un sistema personal, y vamos entendiendo que requerimos de igual manera depositar conocimiento en la parte lógico-matemática, en la parte verbal, en la parte de la comunicación, pero también en la parte emocional y mental. Y luego está el aprendizaje situado y la comunidad práctica. Esto dice que cuando las aulas se convierten en equipos de trabajo, cuando hay realmente una colaboración y cuando hay un objetivo que perseguir en torno a esa colaboración, entonces el aprendizaje no se limita, no se queda ahí ahorcado entre una planeación o una actividad de 10 minutos, sino que puede disparar a escenarios como trabajos colaborativos, comunitarios, incluso hasta a organizaciones, que es el caso de algunos de los ejemplos que vamos a revisar el día de hoy. Aquí los mayores representantes, pues está Leif, Wegner y Ser Giovanni. De manera local y regional, quien es precursor de la enseñanza situada en nuestro país, pues el referente de muchísimos contenidos, Ángel Díaz Barriga, es quien nos acompaña en esa bibliografía. Este esquema se los voy a mandar aquí, se los voy a dejar en claro también para que lo tengan a la mano. Me gustó bastante cómo presenta estos cinco teorías del aprendizaje que son como que las más influyentes hasta la fecha. ¿Por qué revisar estas teorías? Pues porque vamos a trabajar con una de ellas, que es el aprendizaje situado. Resumiendo, la idea de qué es el aprendizaje situado es una necesidad específica. Tiene que haber algo enfrente de ti como maestro, algo real que esté pasando en este momento y tienes que darle una solución. Y la solución viene a través de la cotidianeidad, lo que vas a lograr en el corto, en el menor, en el mediano y en el largo plazo con tus alumnos. Ojo, puede ser una situación desde mejorar la producción oral de alumnos de segundo grado de secundaria en el uso del inglés hasta enseñar cómo desarrollar un huerto urbano en la comunidad de Santa Marta de los Felipes en el ejido Villajuárez del Lerdo Durango y empezar toda una cadena de producción que termine en un impacto todavía mayor. En el proceso tan local como dominar una producción oral de inglés hasta establecer un sistema de huertos, huertos locales o o sistemas de riego, en todo ese proceso tiene que ir en juego la parte de que tengo que estar desarrollando competencias porque voy a estar sintiéndome hábil todo el tiempo como alumno. Lo que tú me des para hacer en la enseñanza situada, en lo que tú me pongas enfrente, yo sé que me va a servir porque luego tu maestro me hace sentir útil a mí con lo que con lo que quiero lograr, con el objetivo que tengo enfrente. Llámese aprender inglés, llámese aprender cálculo, llámese aprender a tocar un violín. Se busca la solución de retos diarios siempre con una visión colectiva. La parte colectiva es donde choca un poquito aquí con nuestra realidad porque
la enseñanza situada va mucho en pro de ver resultados grupales y de ver resultados de impacto pues en masas, en sociedades o en pequeñas sociedades o en pequeños entornos. Creo que lo podremos lograr a través de lo del trayecto de práctica, pero será un ejercicio interesante que el conjuntarlo, porque sí va a ser como que un trayecto muy individual, muy personal de cada uno de ustedes, pero creo que sí vamos a llegar a esa visión colectiva. ¿Cuál es la esencia de esta teoría? La teoría de la enseñanza y el aprendizaje situado. ¿En dónde descansa todo su ser o cuál es la raíz de este árbol que se llama enseñanza situada? Es motivar el trabajo colaborativo y cooperativo. Creo que la enseñanza situada va a enseñarnos más de cómo vamos nosotros a llevar el proyecto partiendo de una necesidad de nuestros alumnos. Porque estos proyectos tienen que ir orientados a precisamente eso, a aplicar habilidades. Ponte a pensar, ¿qué va a demandar de ti hacer la intervención del proyecto de videoclases antes, durante y después? ¿Qué tienes que analizar desde ahorita? ¿Qué tienes que analizar durante la aplicación del proyecto y hasta el final? Desde ahorita, la vinculación, el objeto de estudio que vas a tener, el contacto que estás haciendo, la llamada que tienes que hacer con padres de familia, conseguir los datos del titular de inglés con el que esté trabajando ese alumno. Tiene que ser de un nivel de secundaria. Y luego va va generando más espacios como, oye, pues pude hablar con la coordinadora, oye, pues pude hablar con el directivo. Tienen que entrar todas estas relaciones, aquí lo dice en el concepto, métodos analíticos que tengan en cuenta todo tipo de relaciones y vinculaciones. ¿Por qué tiene que entrar todo aquí? Porque acuérdense que ustedes llevan dos nuevas asignaturas, que es neurociencia y gestión de centros educativos, y habla mucho, estas dos materias van muy de la mano con el trayecto de práctica, con lo que vamos a hacer acá. La parte de la neurociencia, entender esas relaciones. Desde la relación del maestro pensante y dueño de la autoobservación y del proceso de cómo diseña sus clases, qué toques le pone, qué estructuras maneja, qué metodologías, qué diseño de estrategias. Y de la parte de las vinculaciones, pues es lo que tiene que ver con la materia de la maestra Nancy. Cómo se gestiona toda una red de trabajo más en estos tiempos en los que estamos haciendo todo desde casa. ¿En qué se fundamenta el enseñar y el aprender de manera situada? En el binomio de enseñanza-aprendizaje, o sea, ese binomio presente, a diferencia del, si se acuerdan ahorita lo que revisamos, del conductismo, de la parte experiencial, que es nada más a partir del individuo. No, en esta parte tiene que haber alguien que detone la enseñanza, que llegue ahí con el input, y tiene que haber alguien que lo reciba y que produzca el output. Entonces, enseñanza-aprendizaje se fundamenta en los tres elementos de una comunidad de práctica. La pertenencia, o sea que tiene que haber una vinculación con ese objeto de estudio. La participación, ¿con qué le vas a ayudar? Le tienes que ayudar a que mejore su inglés. Tiene que tener indicadores de que mejoró, que por lo menos al final del proyecto maneja la estructura de redactar una oración. Maneja los tiempos verbales básicos de un nivel inicial. Y la praxis, pues la praxis es, ok, ya me dijiste que vas a hacer todo esto, pues haz la chamba. O sea, sí quedó muy bonita tu planeación, pero ¿y cómo te fue? Sí me estás diciendo que vas a abarcar todas estas actividades y tienes el tiempo suficiente. Sí me estás diciendo que le vas a meter estas cápsulas y sabes cómo manejar esos editores de video para meter esas prácticas. Entonces, la praxis es lo que luego así como que nos cachetea un poquito y es como que, a ver, espérate. Ya en la vida real, ¿cómo lo vas a operar? ¿Cuáles son los parámetros de funcionamiento de esta enseñanza situada? Los parámetros de funcionamiento, llamémosle cómo nos damos cuenta que estamos abordando de manera correcta la enseñanza situada. O sea, que tenemos un terreno fértil para manejar esta metodología.
Pues es una experiencia social. Nosotros vamos a hacer una experiencia de la práctica que involucra trabajar con padres de familia, alumnos, docentes, directivos, coordinadores, etcétera. Entonces, por supuesto que es una experiencia social, es un experimento. Estamos innovando con recursos compartidos, por supuesto que lo vamos a hacer, porque ustedes van a crear sus propios contenidos y los van a socializar con un alumno o con varios alumnos. Y las prácticas sociales comunes, ¿cuáles van a ser? Las que tengamos al cierre del semestre, donde nos juntemos ustedes, ustedes, su servidor, maestra Nancy, maestro Jorge, y platiquemos de cómo vino la práctica. Platiquemos de dónde saltó la neurociencia. Platiquemos de dónde me di cuenta de estos procesos neurológicos y de estimulación de los que me hablaba el maestro Jorge en la clase. ¿En dónde saltaron en mi práctica? Viene mi parte porque yo te ayudo a sistematizar la práctica. Te doy los tiempos, te doy las formas, te doy los puntos a considerar y te trato de llenar de varios elementos para que tenga sentido lo que estás haciendo. Por eso la actividad inicial que he dado lectura ya a algunos de sus ideas, tienen que estar convencidos de lo que andan haciendo acá. ¿Por qué voy a hacer el proyecto de intervención? ¿Y por qué me voy a aventar a hacer los videos? O sea, tengo que estar muy consciente de mi punto de partida y a dónde quiero llegar. Y por último, esta práctica social pues va a detonar también con una participación de la maestra Nancy tal vez. Ella querrá saber, querrá socializar con ustedes cómo vino a ser el enseñar y aprender a comunicarte con actores que ya están en un sistema educativo, en una organización escolar. Cómo te comunicas, cómo te das a entender mejor, cómo gestionas tu tiempo, cómo pides lo que necesitas como practicante. Parte de la idea central de que el conocimiento es contextual y por lo tanto es fuertemente influenciado por la actividad, los agentes, los elementos del entorno y la cultura donde tiene lugar. Ahí te va. ¿Por qué el proyecto que vamos a hacer es contextual? Porque hay escuelas cerradas y vamos a hacer un proyecto de intervención. ¿Por qué está influenciado por la actividad? Porque ahorita todo es digital, tenemos que crear contenidos. Ahorita toda la educación al 90% en México se está dando a través de dispositivos. ¿Por qué está la parte de influenciada por los agentes? Pues porque a mí se me ocurrió, yo les presenté el proyecto, la maestra Villalobos me ayuda a darle forma, me estoy ayudando fuertemente del maestro Jorge y la maestra Nancy. ¿Cuáles son los elementos del entorno? Tienes que conseguir un chavito a la mano, de nivel secundaria ya. ¿Y la cultura donde tiene lugar? Pues ¿cuál es la cultura? Probablemente haciendo todo este diálogo con padres de familia, con maestros y todo, tengamos acceso a los espacios necesarios, a las personas adecuadas y el proyecto va a tomar su cauce. ¿Sí? Sigo con estos parámetros. Ahora sí voy a leer estos. Según esta visión de la educación y el aprendizaje, la enseñanza se debe centrar en prácticas educativas auténticas. Yo no los puedo mandar a que tomen video del rancho o del terreno donde está la escuela y que con eso me hagan un documental. Ahí donde está la práctica. ¿Qué es lo que vas a aprender haciendo un material didáctico y donde tú te grabes explicando para qué es el material didáctico? ¿A quién se lo aplicaste? Eso es a lo que nos referimos con autenticidad. Estando esta autenticidad determinada por el grado de relevancia cultural de las actividades sociales. ¿Cuál es la actividad social ahorita por excelencia y que está impuesta? Pues quédate en casa, el confinamiento. Las prácticas compartidas en las que participa el estudiante, así como del tipo y nivel de actividad social promovidas por estas. El tipo y nivel de actividad social que se promueve, pues ¿cuál es? Bueno, nuestros alumnos no están en colegios, no tienen una parte de su casa designada totalmente a que llegue un maestro y le enseñe. Entonces, esta actividad social tiene que ver con la parte de en dónde va a tomar espacio esa práctica. A través de los procesos culturales, los alumnos se apropian de las herramientas de aprendizaje. ¿Cuántos de sus chamaquitos ya tienen cuentas en TikTok? No me pregunten otras porque no me las sé, más que Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. ¿Cuántos de sus alumnos a lo mejor ya manejan videojuegos y ya ampliaron las propias habilidades más allá de lo que han aprendido en la escuela? Entonces, hay una estructura ya mental muy particular y una habilidad respecto al manejo de dispositivos y de tecnología.
Eso es lo que tenemos que aprovechar. No va a demandar mucho, porque estamos hablando que nada más va a ser la reproducción de videos para ellos. Pero de todos modos, consideremos el tipo de alumno con el que vamos a vincular el proyecto. La participación de los adultos, maestros y padres es actuar de guía para que los alumnos estructuren y modelen las soluciones más adecuadas. Los retos que vayas a manejar en tus videos de clase de enseñanza del inglés, segundo, primero, tercero de secundaria, con las actividades bien específicas, la parte de la modelación. ¿Qué opciones le vas a dar al chavo o a la chava para que haga el producto que le estás pidiendo? Porque no lo vas a hacer en vivo. O sea, lo vas a tener, lo vas a grabar y le vas a dar el espacio. ¿En qué momento vas a pausar el video? Vas a decir, pues, ok, aquí puedes pausar y desarrollar la actividad y ahorita revisamos. ¿Sale? O sea, todos ese tipo de interacciones y ese tipo de modelar la información es a lo que se refiere con la participación que tú tienes como maestro. Aquí tú eres el maestro y pues obviamente los padres que estén vinculados. Vas a pausar aquí el video en lo que, en lo que revisas este primer ejemplo de un aprendizaje situado en preescolar. Quiero que lo revises, quiero que vayas haciendo algunas anotaciones sobre qué es lo que te llama la atención en cuanto al procedimiento que lleva el maestro y cómo ves que reaccionan los chiquitines. Sobre todo este que está súper nervioso que lo están grabando. Me encantó a mí el video, cómo desarrolla la clase, la actitud del profe. Fíjate que hay un apoyo ahí también para el maestro. Eh, Está genial la actividad. Entonces, revísalo. Son, si no me equivoco, casi 15 minutos. Entonces te va a llevar un poquito de tiempo. Y puedes pausar aquí y luego ya retomar conmigo la siguiente idea. Aquí puedes pausar. Bien, espero que te haya gustado el video. Eso es como se ve una enseñanza situada en nivel preescolar. Es como comúnmente se trabaja en comunidades remotas, en comunidades rurales, donde se tiene la dicha de tener grupos reducidos, de tener un sinfín de recursos que la gente tiene en sus casas, que no es lo mismo que aquí en la ciudad. Pero esas son las características de una actividad para un proceso de aprendizaje situado. Valerte del espacio y del contexto, en este caso la motivación es súper importante porque están manipulando contables o incontables, según el reto que les haya puesto de matemáticas, y están teniendo que hacer un ejercicio de todo, es un proceso de producción, es un proceso de conteo y pues mm, creo que está situado y está delimitado por la parte del el hecho de que son palomitas y eso pone a los niños como que en otro chip mental. Vale, continuamos acá. Eh, Importante recordar sobre la enseñanza situada. Este método refleja la importancia de adecuar la práctica educativa hacia la dimensión social que se esté desarrollando. ¿Tú crees que en el video del profe de Presco, si él hubiera pedido que los niños lleven una bolsa de 50 canicas nuevas de mármol puro, hubiera tenido éxito la actividad? Por supuesto que no. Por eso son palomitas, están a la mano, son baratas, se van a reutilizar, se las van a comer. ¿Qué más quieres para el material? El conocimiento ahora se construye de la mano de la tecnología y el aspecto socioemocional del proceso de aprendizaje y enseñanza. No es el caso de la experiencia de Presco. Nos remontamos a lo que tenemos ahorita tú y yo enfrente. Ahorita el conocimiento va de la mano con la tecnología. No podrías estar ahorita tomando esta clase sin internet, por ejemplo. Y el aspecto socioemocional del proceso de aprendizaje y enseñanza. A mí me interesa saber cómo abordas el curso, de acuerdo a lo que me plasmaste en tu ensayo. Me interesa saber cuáles son tus ideas. Y lo que más me interesa es notar que haya autenticidad en tus ideas, que es algo que luego salta en tu redacción. Cuando en realidad estás consciente del proceso que estamos llevando ahorita a distancia,
va a tener su recompensa después, pero se agradece muchísimo un ejercicio académico y un ejercicio de práctica consciente, ya sin, diría yo, sin estar jugando a ver si me gusta esto de la docencia. Creo que le otorga bastante respeto y como que sube mucho la moral de la clase, del grupo. Este método didáctico no se limita entonces a un espacio en las aulas, tiene implicaciones de carácter social, filantrópico y antropológico. La filantropía se dedica a estudiar el bien de las sociedades, ver por el bien de las personas. La práctica de estas actividades que procuren un bien, que fomenten desarrollo. La antropología se dedica a estudiar pues, comportamientos de las culturas, de los pueblos. Entonces, ¿cómo una práctica de enseñanza situada llega a tener estas implicaciones tan fuertes y tan espesas como lo social, lo filantrópico y lo antropológico? El segundo enlace que vas a encontrar es un enlace de la Universidad Ayuk, un proyecto derivado de del ITESO, del Tecnológico de Monterrey, que en su momento se dedicó a desarrollar maestrías de desarrollo social de la mano de las tecnologías y comenzaron a hacer proyectos en lugares muy remotos. En este caso creo que estamos hablando de, si no me equivoco, de Tabasco, de Chiapas. Uno de esos proyectos que creo que ya desapareció, no me hagan mucho caso, fue la Universidad Ayuk, donde esta función que tenían antes los maestros de las normales rurales, de llegar y reformar toda una comunidad para enseñarles cómo, uno, sistematizar el uso de recursos, dos, cuidar la salud, tres, a, hasta establecer rutinas de todo, de ejercicio, de aseo personal, promover la parte sana de una sociedad, disminuir o anular en comunidades muy remotas prácticas que son muy comunes a veces como, no sé, abuso de menores, trata de personas, ah, todos estos síntomas sociales que ahorita ya en el mundo occidental que nos toca vivir a nosotros, pues no tienen cabida. Entonces, la Universidad Ayuk se produce en esta necesidad de intervenir este tipo de comunidades. El video también es bastante sustancioso porque presenta, hay un momento donde interviene uno de los maestros, uno de los titulares del proyecto, y que él dice que es muy impresionante cómo él vivía su existencia, sus días, de acuerdo a un sistema totalmente diferente al que lo hace ahora gracias al proyecto de la universidad. Y te sorprende cómo si es un proyecto totalmente colaborativo y que tiene implicaciones en todo, en lo laboral, en lo social, en lo emocional y en lo académico. Entonces, puedes pausar ahorita aquí este video nuevamente para que revises el enlace de Universidad Ayuk. Te voy a pedir exactamente el mismo ejercicio. Toma nota en tu libreta los momentos que te hagan más ruido o lo que te haya gustado más de este video que muestra este proceso de vida y de creación de la Universidad Ayuk y poder comentarlo cuando nos veamos nuevamente de manera sincrónica. Me gustaría mucho escuchar lo que opinan de cada uno de los videos que puse aquí para la clase. Vale, puedes pausar y ya continuamos con lo siguiente. Ya para acercarnos al cierre del abordar este tema, puntualicé aquí unas reflexiones sobre la enseñanza in situ que tiene esta terminología en cuestiones académicas, la enseñanza situada y el aprendizaje situado, hablamos de ese binomio, ya lo hablábamos ahorita,
Y quiero revisar estos puntos reflexionando sobre la práctica que nos espera para este cuarto semestre. Esta metodología o esta teoría del aprendizaje que deriva en varias metodologías didácticas, varias propuestas pedagógicas, va a revitalizar la importancia de la práctica a través de la enseñanza situada. Quiere decir que qué curioso que el cuarto semestre en el trayecto de práctica proponga este tema cuando ahorita, de manera real y social, tenemos enfrente una realidad que nos demanda eso, hacer una enseñanza situada. Y prácticamente no tenemos de otra, o sea, lo tenemos que hacer así, porque no te voy a dar una escuela con alumnos todavía. No te voy a dar la vinculación, no vas a ir a hacer una visita previa, no vas a conocer a un maestro titular en persona, a un director, a un coordinador, a los padres de familia, no los vas a tener a la mano. Entonces, esto cayó, pues, digo, es una situación compleja lo que está pasando, pero hablando del proyecto de práctica, cayó como anillo al dedo. No digo que no hago este comentario hablando de todo lo que implica, de las pérdidas que hemos tenido familiarmente, personalmente, pero para la práctica es como de que, órale, o sea, el mundo se puso de acuerdo y parece ser que tenemos que hacerlo tal cual. En esta reflexión de la enseñanza in situ, la figura protagonista es el alumno y el que desea enseñarle, no los procesos. El proceso de la vinculación a la práctica para cuarto semestre y de las jornadas de práctica no puede seguir su misma naturaleza. No te puedo pedir exactamente lo mismo, no puedo escolarizar la realidad que nos está tocando vivir ahorita y esperar que tener los mismos indicadores, los mismos resultados, simplemente esperar resultados diferentes. Pero que no se nos olvide que el proceso no es el importante. El proceso de generar un nivel de estrés por cuestiones administrativas de la práctica, querer tener formatos firmados a como dé lugar, querer tener planes de trabajo aprobados que me pirateé de último momento, etcétera, etcétera, no toma ningún sentido, porque ese es el proceso. Si tu proceso lo estás fundamentando en un reconocimiento personal y no en el alumno con el que vas a trabajar y en los contenidos que quieres enseñar, entonces estás haciendo todo mal. El cubrir aprendizajes esperados no es el fin. Mi objetivo no es que te acabes la currícula del plan y programas 2017 de segundo grado de secundaria. Quiero que te des cuenta si en un proyecto planeado con interacción de 3 semanas, creando tus videocontenidos, quiero que te des cuenta si tienes las habilidades y si has podido desarrollar desde primero a la fecha herramientas suficientes para irte acercando a la identidad de maestro y de maestra de inglés que tú quieres alcanzar. Ese es el objetivo primordial. Eso te va a ayudar a tener una interacción social derivada de estos proyectos. Aquí lo pongo, la interacción social derivada de los proyectos es el verdadero fin. Tienes que entender que te debes a un sistema organizado, a una escuela, a una institución, a la relación con padres de familia, a los indicadores de la Secretaría de Educación, las estrategias de enseñanza del plan y programas. Es un cúmulo de estímulos y de demandas que ahorita como maestro uno debe de cumplir y que si no sabes cómo moverle bien a la olla, se te quema todo y sabe bien feo. Nadie lo va a querer probar, lo que estés cocinando. Porque ni siquiera tú estás consciente de que lo que te interesa no es, en este caso, cómo se vea. Es cómo sabe. Es como si fuera un pastel. Un pastel bien hecho, bien bonito, así de quinceañera con flores de esas azules y rosas. Bien, bien bonito. Que lo pruebes y sepa a plástico. A diferencia que te comas, no sé, un pastel ahí quemado, medio embetunado, sin adorno ni nada, pero que sepa súper rico. Esa analogía estoy haciendo porque ahorita tengo hambre, una disculpa.
Se me tocó un pastel. El último punto que pongo aquí de reflexión. No es un ejercicio individualizado este proyecto. Los practicantes representan una dimensión social que adquiere competencias. Yo me tengo que sentir seguro de que a todos ustedes en bola del cuarto semestre de la licenciatura estoy de alguna u otra manera siendo responsable o tratando de empujarlos a que sean maestros que estén pensando en todo momento en por qué están haciendo lo que están haciendo y sobre todo que les interese, que les importe cómo lo están haciendo, cómo se están conduciendo en la profesión que eligieron tener. Eso es lo que interesa. Por eso hablo aquí que somos una diminuta familia de docentes reflexivos, porque cuando ustedes salgan al mundo laboral se van a dar cuenta de la gran cantidad de maestros que nunca han pisado un cuarto de terapia para ir con un psicólogo y hablar de sus broncas, para que estando dando clase con unos chavitos de 14 años que no saben nada de la vida, elijan mejor ponerse a trabajar y dar los contenidos de su materia y no estar hablando de su divorcio. Así se las pongo. Esos fueron la mayoría de mis maestros prepa y secundaria. El verdadero fin no es acabarme el trayecto de contenidos, la currícula. Soy parte de un proceso formativo que entra en la etiqueta de educación básica para la vida, con aprendizajes clave para la vida. Entonces, está fuerte la reflexión. Para reflexionar un poquito más de qué es lo que tenemos frente a nosotros, está este video, What is 21st Century Education? ¿Qué es la educación del siglo XXI? Está muy interesante todos los datos que plantea, toda la estadística que integra, los números que da, que son bastante crudos, y cuál es el tipo de alumno que ustedes van a tener y que yo seguiré teniendo en un futuro. Puedes pausar hasta aquí. Con esto daríamos cierre a la parte teórica de la sesión. Y de igual manera, puedes anotar tus comentarios sobre el video para que los compartas conmigo. Espero poder hacer un ejercicio con todos ustedes en la próxima sesión sincrónica. Intercambiar ideas sobre estos tres ligas de video que les compartí. Bien, puedes pausar aquí y luego ya continúas con el resto de las actividades. Vale. Una vez habiendo revisado este video de la enseñanza en el siglo XXI, de la educación al siglo XXI, vamos a hablar de estos principios educativos y dónde está fundamentada la enseñanza situada. Para eso te propongo esta actividad. El objetivo es identificar algunos autores clásicos del movimiento de la Escuela Nueva y sus planteamientos. ¿Qué es lo que tenemos que entender sobre estos autores? Que ellos toman versiones renovadas de otros autores de la antigua escuela de pensamiento y luego ya le meten esta perspectiva experiencial, reflexiva y por supuesto situada de esta metodología de la enseñanza situada. ¿Qué es lo que vas a tener que desarrollar? Un cuadro de doble entrada donde integres ideas y posturas de diferentes autores ante estas tres perspectivas: la perspectiva experiencial, la perspectiva reflexiva y la perspectiva situada. ¿En dónde vas a encontrar a estos autores? Te voy a facilitar la bibliografía del vínculo entre la escuela y la vida. Bueno, es Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. Es publicación de Díaz Barriga. Y vas a encontrar esta información en el capítulo 1. Te sugiero que hagas la lectura completa del capítulo 1 para que tardes menor tiempo posible en integrar el cuadro de doble entrada. Repito, no te estoy dando cantidad de autores a citar ni cantidad de psicólogos ni referencias que vengan, solamente es abordar estas posturas de estos autores referente a estas
tres perspectivas de la enseñanza situada: la experiencial, la reflexiva y la situada. Todas entran dentro de la enseñanza situada porque hay como partecitas que la enseñanza in situ toma. La última, por excelencia, entra ahí, pero por ejemplo, Dewey o Piaget, en donde meten su cuchara un poquito respecto a esta perspectiva experiencial o reflexiva de la enseñanza. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de enseñanza situada, una vez hayas revisado lo de los autores y todo, es muy sencillo. La enseñanza situada se remonta a todos estos autores de las casas de pensamiento, empieza a tener ahí como que sus destellos, sus conceptos, hasta que se define ya en propuestas pedagógicas para desarrollarla. Porque resulta que Piaget y Vygotsky y Dewey y Charlotte y todos estos se ponen a filosofar de que no, pues la enseñanza situada es esto, requiere estos elementos, requiere estas etapas de pensamiento, estas cogniciones, etcétera, etcétera, pero no se pone en palabras o no se pone de manera concreta hasta que ya entra la parte de, y bueno, ¿y yo cómo le hago si es que quiero enseñar la enseñanza, perdón, si yo quiero trabajar con la enseñanza situada? ¿Qué opciones tengo como maestro para trabajar la enseñanza situada? Por eso hablamos de propuestas pedagógicas para desarrollar esta enseñanza situada. En la actividad 2, como objetivo tienes identificar las tres propuestas metodológicas. Ya te regalé las iniciales: el ABP, el AMP y el ABAC. Son abreviaturas en español, de hecho. ¿Qué tengo que entender de esta actividad? ¿Cuál es el enfoque más representativo de la enseñanza situada? De esos tres, quiero que también le agregues cuál crees tú que se acerca más a la enseñanza situada. O sea, cuál arropa mejor el hacer una práctica situada. Hay otra preguntita aquí. ¿Cuál es la metodología de estas tres que tú crees que se presta más a resolver problemas sociales, a todo este impacto antropológico, a, a ser más beneficioso de lo que ya es? Y por último, me gustaría ver si logras identificar dentro de este texto, de estos capítulos, cuál es una cuarta propuesta que involucra un impacto directo en escenarios sociales. Ojo, yo te estoy pidiendo que identifiques cuáles son estas propuestas metodológicas. Ya te regalé las iniciales, pero quiero ver si logras identificar una cuarta metodología, y esa cuarta metodología tiene algo que ver con el impacto social a grandes escalas. Ojalá la puedas descubrir y también la integres en tu infografía, que es lo que vas a desarrollar. Una infografía que entendemos que es un flyer, una imagen que integra tipografías e imágenes, conectores, con información reducida en cuanto a textos, pero tiene movilidad, tiene agilidad visual. Una infografía que integre las tres estrategias de la enseñanza situada. Ponme la definición de cada una de esas tres y ponme ahí o explícame cómo se desarrollan, cuál es ese procedimiento. El primer producto que me vas a entregar es este, el cuadro de doble entrada. El segundo producto es este, la infografía. La fuente es la misma, Vínculo entre escuela y vida, de Díaz Barriga, pero te marco aquí que es en el capítulo 2, 3 y 4, donde vas a encontrar la información referente a esta actividad. Por último, vamos a reiniciar la siguiente sesión con la parte del diagnóstico. Entonces, de una vez te quise dejar aquí la lectura para que la prepares. Ojo, esta actividad 1 y actividad 2 que se iban a revisar desde el martes iban a tener un tiempo de vida de entrega probablemente hasta el próximo lunes. Entonces,
Era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Eran 6 días. A partir de mañana le damos 6 días también y es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. No, era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. 7 días. Entonces es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. La actividad uno y la actividad 2 tienen tiempo de entrega del miércoles. Aquí tengo mi calendario. Miércoles 3 de marzo. Estas actividades, pero yo los voy a ver en sesión sincrónica el martes 2 de marzo. ¿Sale? El martes 2 de marzo tenemos clase sincrónica, pero estas actividades tienen para entregarlas hasta el miércoles 3 de marzo. Hablando de la clase y de la sesión que tengamos para el martes 2 de marzo, vamos a trabajar este tema, el diagnóstico, el enfoque cultural hacia intereses y características de los alumnos. El plan y programas de la materia, que también me falta revisarlo con ustedes, plantea en la unidad 1 que una vez que hayamos revisado estas metodologías estas opciones pedagógicas de la enseñanza situada, entonces, ¿qué es lo que nos debe de quedar bien claro? Oye, maestro, pues lo que necesitamos es entonces saber bien, bien con quién voy a hacer el proyecto de práctica. Y para eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que necesito? Un diagnóstico. Pero ya me quedó claro con la enseñanza situada que no me basta con un diagnóstico en dominio del inglés. Necesito otro tipo de instrumentos y necesito revisar qué información quiero yo cotejar para que mi proyecto me quede hecho una chulada. Es donde entra la parte del diagnóstico. El enfoque cultural hacia intereses y características de los alumnos. Adolescentes. Esta será la actividad 3. Esta todavía no tiene fecha de entrega, nada más la voy a socializar con ustedes. Eh, para la clase del 2 de marzo habrá que preparar nada más la lectura, el diagnóstico en el aula, que también va a estar a la mano en Classroom, de Elena Luchetti. Y quiero que preparen para la clase del martes 2 de marzo nada más esta pregunta. ¿Qué es el diagnóstico según Piaget, Ausubel y Vygotsky? Quiero que me expliquen qué es el diagnóstico para estos tres autores. Derivado de esta lectura, se va a encargar también un cuadro de doble entrada, un producto, donde hay que preparar las ideas principales sobre la etimología, definición y características del diagnóstico. Pero esto lo vamos a explicar todavía un poquito más a detalle el próximo martes. Por lo pronto, para el martes nada más hacer la lectura del diagnóstico en el aula de Elena Luchetti y dar respuesta a esa preguntita. ¿Qué es el diagnóstico según Piaget, Ausubel y Vygotsky? Y repito, la clase es para el martes 2 de marzo. Los productos de la actividad 1 y 2 los entregan el miércoles 3 de marzo y este producto, el día que los vea sincrónico, le ponemos fecha de entrega. Chicos, es todo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de reproducir aquí el video y darle seguimiento a todo, a estos 54 casi ya minutos. Eh, Estoy a la orden para cualquier cosa en las actividades que tengamos ahí en el diálogo que tengamos ahí en el chat de WhatsApp y van a encontrar también ya todo el espacio para cargar las actividades en Classroom conforme vayan terminando. Nos vemos. Gracias.